Porque el carlismo se plantea no como un movimiento, meramente un movimiento político, sino como algo mucho más, como una continuidad a través de la historia, a través de generaciones, a través posiblemente de muchos siglos, donde el carlismo es un eslabón más, simplemente, de un espíritu que ha estado ahí, posiblemente configura la esencia de lo que es nuestra patria, de nuestra tradición, y posiblemente si algún día perdiéramos, como luego veremos, el referente de lo que es el carlismo, pues posiblemente nos desnortaríamos a la hora de lo que significa entender España. No quiero decir que para ser española haya que ser carlista, ni mucho menos, pero sin ese referente posiblemente no llegaríamos a entender muchas cosas. Voy a relacionar dos hechos. 1833, sale de la cárcel González Moreno, es un realista que se ha alzado contra Riego, el famoso revolucionario que ha dado un golpe de estado, un gran traidor a la patria, por cierto, y traidor a la patria porque es el encargado de llevar todas las tropas y ejércitos a América para apagar la sublevación y utiliza esos ejércitos pues para volverse contra el gobierno de España. Bueno, y hay un levantamiento, que es un precedente que hablaremos del carlismo, donde pues bueno, detienen a muchos realistas y uno de ellos sale de Talavera de la Reina, le recogen unos amigos, saca un escapulario, lo besa, invoca pues a Dios, a la patria, al rey, y entonces se lanza a Talavera para intentar proclamar al rey don Carlos, a Carlos V, como rey de España. Esa aventura prácticamente no tiene resueno, el pueblo está silenciado, el pueblo está callado, no responde y acaba pues siendo fusilado, pues ahí pues las serranías de La Mancha, bueno, un poco más para allá. Y 1833. En 1978, como bien sabe Víctor Ibáñez, que ha hecho la presentación, moría el 27 de diciembre en Ondarroa José María Arrizabalaga, un carlista, tradicionalista, asesinado por ETA. Su gran delito era ser vasco hablante, amante de la tradición, de una saga de tradicionalistas, absolutamente, digamos, nadie podía negar que la vasquidad estaba en sus entrañas, y muere tiroteado por ETA vilmente. Entre estas dos muertes pues hay 145 años, y si me preguntaran si lo que pensaba ese González Moreno, que era funcionario de Correos, que es la primera bandera que se levanta en nombre de don Carlos V como rey legítimo de España, y este carlista de Ondarroa, de esa villa vasquísima de Vizcaya, pues posiblemente los dos pensarían lo mismo. Él fue enterrado con su escapulario, al cuando le mata ETA pues cae de espaldas, y de su escritorio pues le cae el rosario, le cae el escapulario. Por lo tanto, esa tradición era la misma, la tradición no en un sentido de inmovilismo, sino como, digamos, después de un siglo y medio, esas generaciones tan distantes eran capaces de sentir, de vivir e incluso de morir por lo mismo. Y, claro, el carlismo, dicho así, pues bueno, ahora ya le damos un toque romántico, pero por desgracia el carlismo ha estado sometido como a unos estereotipos. Primero ha sido el gran desconocido, la historia la escriben los vencedores. Uno coge un libro de texto de la ESO sobre el carlismo y encuentra un parrafito: hubo una guerra civil, dice una guerra entre absolutistas y liberales, ya está, todo resuelto. Unos eran muy malos, absolutistas, y otros liberales, sin tener en cuenta un movimiento que, digamos, participó en 3 guerras civiles durante el siglo XIX y una participación más que fundamental e importantísima en la cruzada del 36. Con lo cual, algo, digamos, en la historia merecería un cierto reconocimiento, que no un pequeño párrafo, digamos, denigratorio en los libros de la ESO. ¿Y estos estereotipos de dónde vienen? Bueno, vienen de muchos sitios. En el libro pues recojo cómo, curiosamente, el gran estereotipo negativo del carlismo se crea por la prensa extranjera, las primeras guerras carlistas, cuando
sobre todo los ingleses y en menor medida los franceses, los cronistas de la guerra, como los ingleses ya estaban en esa fase victoriana que se creían que eran la raza aria, la raza civilizada, estaban por encima de todos los demás, a los españoles, que ya nos estaban robando y arrancando el imperio, pues nos veían como desgraciados. Entonces, digamos, era una cosa, pintar a los carlistas era como pintar la España más profunda, más negra, más inquisitorial, más oscura, y esto incluso los propios liberales españoles, pues digamos, se fueron empapando de esta visión que era un estereotipo claramente externo. En la generación del 98 y próximos aparece claramente también unos estereotipos, unos personajes muy famosos en la literatura española, donde curiosamente buena parte de sus obras siempre aparecen personajes carlistas, que en Pío Baroja, que en Unamuno, que en Valle Inclán, que todos estos personajes, digamos, siempre esté en Benito Galdós, estén ahí. El carlismo significa que el carlismo tenía para ellos una presencia, una fuerza, era un motivo de reflexión. Pero el motivo de reflexión, claro, era cómo conseguir, en cierta medida, desprestigiar el carlismo. De ahí que Pío Baroja, pues, personaje curioso, extraño, vasco, pero que odiaba profundamente el carlismo, tiene novelas como Zalacaín el aventurero, tan famosas, donde, claro, el héroe es Zalacaín y se lo carga Obando, que es un carlista, y entonces, claro, el carlismo pues son los malos, ya está, ¿no? Y si lo dice Pío Baroja, pues fantástico. Cuando en una de sus novelas describe al famoso tigre del maestrazgo, Cabrera, el gran general carlista, Cabrera, pues para que vean cómo digamos, el estereotipo negativo digamos, en la literatura, que sería, digamos, la televisión de entonces, como dibuja a pobre Cabrera. Cabrera tenía un aire alelado, abotargado, estaba verde, o sea, fíjense, pobre Cabrera, estaba verde, con los ojos en otro tiempo brillantes, ahora apagados y tristes. Nos dijeron que el caudillo iba a Llagostera, hombre de cara de clérigo cariacontecido. La gente quedó mal impresionada por el aspecto de su jefe. Escorihuela se atrevió a decir que Cabrera con su traje de general parecía una figura de cera o un pelele lleno de paja, ¿no? Bueno, claro, tú estás leyendo la novela, ¿no?, de Pío Baroja y dices, bueno, los carlistas, estos son zombies, se han adelantado en Walking Dead un siglo y pico, ¿no? Bueno, en fin, encontraríamos, bueno, por cierto, Pío Baroja, que arremete contra el carlismo, le coge en el 36, estaba de vacaciones en Navarra, y claro, en Navarra se había levantado el carlismo, y Pío Baroja dijo, glups, después de lo que he escrito contra ellos, no salgo vivo de aquí. Pues bueno, esos monstruos que él había descrito en sus novelas y tal, pues a Pío Baroja dijeron, mira, márchate a Francia, te perdonamos la vida, y pudo pasar la guerra bien feliz en París. Bien, cosas de la historia que evidentemente luego no se recuerdan o no se reconocen. Otro caso es Unamuno. Unamuno es un personaje curiosísimo, es un personaje vasco, pero antinacionalista, es un personaje que odiaba el carlismo, pero de repente no llega a comprender, era ateo, pero que quería creer, bueno, Unamuno era lo que era, ¿no? Y entonces es curioso que en Unamuno, en su famosa obra En torno al casticismo, cuando describe el carlismo, como no lo puede comprender, no lo puede entender, que hace dos descripciones, se crea dos carlismos, o mejor dicho, reconoce que hay un carlismo, y yo creo que es la línea que es la que verdadera, y luego otro carlismo que es el que políticamente conviene criticar, que es el carlismo de los opresores, dice, de los inquisidores, de los dominicos, de los carcas, de los reaccionarios, Si cogemos las caricaturas de la época, vemos en el siglo XIX, vamos, todo curas carlistas con unas borras enormes, todos gordos, cebaos, feos, no sé qué. Bueno, la propaganda en aquella época era brutal y muy eficaz. Y entonces, curiosamente, se cabrea Unamuno porque le acusaban a algunos, a veces por hablar bien del carlismo, y eso que él era anticarlista, pues le acusaban de carlista, y le cabreaba. Decía, no faltó que me llamara carlista, porque en lugar de imprecar a don Carlos VII y a todos estos, pues hablaba bien de ellos, Y entonces es en ese sentido cuando de repente Unamuno tenía ese sentir de que
España había algo, y ese algo, que era la esencia, y la buscaba, y no sabía describirla, y al final, contra su pesar, decía, es en el carlismo, está en el carlismo, y llegó a escribir cosas como esta. ¿Cuándo se estudiará con amor aquel desbordamiento popular que trascendía de toda forma? Se refiere al carlismo. ¿Cuántas cosas cabían en los pliegues de aquel lema Dios, Patria, Rey? Lo encasillaron y formularon y cristalizaron, y hoy no se ve aquel empuje profundamente popular, aquella protesta contra todo mandarinato, contra todo intelectualismo, contra todo charlamentarismo, sería parlamentarismo, contra todo aristocratismo, contra toda unificación centralista. Está diciendo, el carlismo recoge algo tan puro, en cierta medida tan esencial a España, ¿cuándo lo estudiaremos? Y lo estudiaremos con amor. Claro, él evidentemente tampoco lo acabó de hacer. Hay una anécdota, se está muriendo Unamuno, está en la guerra, le va a visitar un falangista, el señor Aragón, y le dice, temo que Dios, Aragón, un falangista, católico, dice, temo que Dios haya abandonado España. Y Unamuno, que era ateo, dice, pega un golpe en la mesa, ¡pah! Está un día de morirse, vamos, pega un golpe en la mesa y dice, no, eso no puede ser, Dios no puede volver a la espalda a España, España se salvará porque tiene que salvarse. Claro, él no creía ni en Dios, ni creía en nada, pero era todavía ese sentir español de que España tenía que salvarse. Si nos fijamos, quizás la expresión que más hemos utilizado en las últimas décadas o en el último siglo es hay que salvar España, todo el mundo quiere salvar España, la de los fachas quiere salvar España, los carlistas, los rojos, podemitas, todos quieren salvar España. ¿Pero qué es España? ¿No? Esta es la gran pregunta. ¿Qué es España? Y el pobre Unamuno, pues posiblemente no supo contestar y murió al día siguiente, sin poder decir, necesitaba expresar que España había que salvarse, pero ¿qué era España primero y cómo salvar España? Aquí es donde arrancaría el libro como argumento que muchos historiadores me lo echarían en cara y lo negarían, pero da igual, yo no soy historiador, por lo tanto me da igual que se metan conmigo. Yo estudio la historia por amor a mi patria y por amor a mi Cataluña y por amor a lo que siento, porque creo que es un deber conocer lo nuestro. Y entonces, esto que lo que rechazan los historiadores es que haya una continuidad vital en la historia de España, que muchas veces, en muchas conferencias hemos dicho, España, ¿dónde está la esencia? ¿Dónde está el tercer concilio toledano? No lo podemos olvidar, 585, perdón, tercer concilio toledano. ¿Por qué? Porque ahí es donde se consagra España como una unidad política, como una unidad en la monarquía, como una unidad en la religión católica, y lo consigue durante 3 siglos, cosa que el imperio carolingio, que en los libros de historia nos pasa como un gran imperio en la historia alto medieval, pues el imperio carolingio no duró ni 100 años. Por lo tanto, ahí estaría como la esencia, la esencia de España. Pero, evidentemente, pues acepto la objeción, oiga, usted se retrasa, va muy de atrás. El carlismo, si buscáramos alguna forma de entender que es la continuidad de una esencia de España que todavía no se manifiesta hasta el siglo XIX, y solo así entenderemos el carlismo, es la reacción contra la modernidad expresada en aquellas ideas que derivan de los errores de la Revolución Francesa. Claro, puede aparecer el carlismo solo después de la Revolución Francesa, no sé si me explico, pero antes, ¿cómo se expresaría el tradicionalismo? ¿Cómo se expresaría esa España? ¿Qué significa salvar España? ¿Qué significó durante siglos salvar España? Y posiblemente se podría expresar pues en la monarquía hispánica, en la defensa, en lo que significó la monarquía hispánica. El carlismo toma como enseña, oficialmente, ya muy tardíamente, pero por tradición, las famosas aspas o Cruz de San Andrés, que es la bandera que vemos aquí de los tercios, es la bandera de la monarquía hispánica, es la bandera de la infantería, y en eso ya estaba contenida esa España, pero que era una España
que necesitaba constantemente salvarse. Eso que se había pergeñado en el Concilio Toledano, España, digamos, no vive con la tranquilidad, porque enseguida pues viene el Islam, nos arrasa, hay que reconstruir España, todo el mundo da por muerta Hispania, ya solamente para los historiadores, los cronistas de la época, era un país musulmán de la península. En cambio, el libro defino así, intento definir lo que es esa esencia de España, lo que significa salvar España. La constitución de la monarquía hispánica de los reyes católicos permitió en una generación que la historia fuera testigo del amanecer de uno de los mayores imperios que el orbe haya presenciado. España tomó como deber inapelable la defensa de la catolicidad contra la aparición del protestantismo que quebraba la unidad espiritual de la cristiandad occidental y remató la prepotencia del Islam en la batalla de Lepanto, después ya de la Reconquista, y con el triunfo de la Revolución Francesa, cuando el viejo mundo conocido parecía derrumbarse, el mundo hispano, traicionado por sus élites y casi desgajadas sus provincias de ultramar, aún tuvo arrestos para vencer a las imponentes tropas napoleónicas que representaban la consumación ideológica del perpetuo enemigo de España, aquel que quería arrebatarle su catolicidad y su unidad. Eso significaba salvar España. Por tanto, las guerras carlistas van a ser como esa continuidad de ese espíritu constante de España de no perder nunca su identidad frente a esas tensiones del Islam, de la Revolución Francesa, de la modernidad, de las herejías, de todo. Para que vean que esto del Tercer Concilio Toledano no me lo invento yo, el propio Jaime Balmes, que no era carlista, pero sí gran pensador tradicionalista, Jaime Balmes, en el siglo XIX, por lo tanto ya han pasado casi 1300 años del Tercer Concilio Toledano, escribe una cosa magnífica, dice: oprímese el alma con angustia pesadumbre el solo pensamiento de que pudiera venir un día en que desapareciera de entre nosotros esa unidad religiosa que se identifica con nuestros hábitos, nuestros usos, nuestras costumbres, nuestras leyes, que guarda la cuna de nuestra monarquía en la cueva de Covadonga. Y entonces hace ya directamente una referencia a que todo eso nació a partir del Tercer Concilio Toledano. Por tanto, Balmes, en el siglo XIX, dice, solo pensar que podamos olvidar nuestras raíces de hace 1500 años como nación, dice, se me desgarra el alma, se me desgarra el alma. Pues bien, el carlismo va a ser, insisto, no un partido político, no un movimiento exclusivamente político, sino lo podemos entender como una continuidad, y por lo tanto tiene unos precedentes visibles, directos, como la Guerra Grande o la Guerra de la Convención, cuando en España, en Francia, la Revolución Francesa ha triunfado, ejecutan a Luis XVI, ejecutan a la reina, a María Antonieta, y hay una auténtica sublevación popular contra, en esos momentos, reina Carlos IV, que era primo de Luis XVI, y Carlos IV, que es su primo, que le acaban de cortar la cabeza, como su ministro Godoy era masón y estaba afrancesado, pues no estaban por entrar en la guerra. Pues en Cataluña la Guerra Gran es una eclosión brutal, espontánea del pueblo catalán, donde los gremios pagan las unidades militares, donde se quiere reconquistar el Rosellón para España, no para Cataluña, no la Cataluña Norte, como quieren los nacionalistas, sino para España, donde realmente todas las poesías, los cantos, todo el espíritu popular es de defensa de esa tradición, en catalán, pues hablando de los reyes de España, per la tradició, per las lleis, per les nostres furs, todo eso está expresado clarísimamente en la Guerra de la Convención. Poco después, la Revolución Francesa tiene una transformación camaleónica y se convierte en un imperio, una república democrática, misteriosamente, con Napoleón se convierte en un imperio, porque al final la lógica de todo totalitarismo, y la Revolución Francesa era una forma de democracia totalitaria, se convierte en un imperio totalitario y es Napoleón, y tiene que invadir España. Ahí hay un clarísimo precedente del carlismo, pero ojo, también de repente empezamos a descubrir dos Españas, dos
formas de patriotismo. Una serie de luchadores contra Napoleón, pero ya son afrancesados. En ellos ya está el ideal, la envidia de Francia, copiar a Francia, imitar el Estado jacobino francés, el Estado centralista. Y luego hay toda una corriente de guerrilleros, de luchadores, como podemos encontrar el Tim Malherbe, cantidad de cánticos y escritos y lo que se llamaba la teología del púlpito, que era como los clérigos, los sacerdotes, los frailes, animaban a luchar contra Napoleón, que era quien nos iba a quitar nuestra identidad, nuestra religión. Ese tipo de patriotismo es el que enlazaría con el carlismo, y una forma de patriotismo, insisto, muy diferente de un patriotismo que con el tiempo se irá reciclando y irá adquiriendo muchas formas. Conservadurismo, derechoide, bueno, ha tenido tantos nombres, pero que nada tiene que ver con el patriotismo. Por eso, cuando acaba la Guerra de la Independencia, muchos que habían luchado contra Napoleón pero eran afrancesados, rápidamente se rodean a Fernando VII para ya proponerle que mantenga la Constitución de 1812, que viene a ser una especie de aberración doctrinal, porque por un lado hace una apología, empieza así, la Constitución de 1812, en el nombre de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Espíritu Santo, fundador de toda la realidad, una declaración casi del credo, para luego acabar diciendo, y la soberanía de todo reside en el pueblo, ¿no? Bueno, eso era claro, está en Dios o está en el pueblo, pero este bodrio, bueno, entonces ahí ya empiezan las dos Españas a luchar. Eso lleva a lo que hemos dicho, a la guerra realista, donde ya hay claramente un precedente. Fíjense las fechas. Guerra Gran, acaba en el 95. Pocos años después, 18 años después, en 1808, los hijos de los que han luchado en la Guerra Gran contra la Revolución Francesa son los que están luchando, menos aquí en Cataluña, contra Napoleón. Incluso son las mismas familias, son la misma tradición. En 1820, pues ya serían los mismos, porque hay muy pocos años, son los realistas. ¿Contra quién luchan? Contra Riego. Riego, hemos dicho, es un gran traidor. Riego quiere que la monarquía se convierta en una monarquía afrancesada totalmente, una especie de ya proceso revolucionario para ver si viene ya la Primera República y cae definitivamente la monarquía. Perdemos el Imperio Español, buena parte, no por muchos más motivos, pero el Imperio Español se pierde por culpa de esta gran traición de dejar las tropas aquí y volverlas contra el gobierno, como hemos dicho, y una parte del pueblo se levanta en armas, y será otro de los grandes precedentes del carlismo, donde los documentos, los manifiestos, cada vez más concretos, más específicos, están en clara línea con esa idea patriota de cruzada. Se estaba haciendo una cruzada contra la Revolución Francesa, se estaba haciendo una cruzada contra Napoleón, ahora se estaba haciendo una cruzada contra los afrancesados, que ellos mismos se llamaban patriotas. No solo eso, sino que hay otro precedente, que se centra en Cataluña, la guerra dels malcontents, cuando Fernando VII, rodeado de masones y ministros peligrosos, deciden hacer una cosa que es paradójica. Por un lado, deciden que hay que suprimir la Inquisición, y por otro lado, que hay que poner la policía. Claro, digo que es paradójica porque dice, ya puesto, porque si la Inquisición es represora, pues la policía ya también, pues ya, ¿para qué quitar una? Ya tenemos la Inquisición. Claro, hay un levantamiento popular, sobre todo en Cataluña, que es brutal, donde el grito era viva la Inquisición, muera la policía, porque claro, la gente tenía como la idea, la Inquisición no es eso que nos imaginamos en las películas. La Inquisición eran unos tribunales, y cuando había problemas morales, pues distinguían, o tal, o sea, era una cosa, incluso estaba un poco en desuso, era más bien una figura que era como un pequeño como resorte o referente moral para poder tomar, digamos, en casos de dudas, pues poder consultar o tomar decisiones. Y la gente intuía que la policía, que es algo moderno, es un fenómeno absolutamente moderno, si quitábamos la Inquisición, la sociedad perdería la fuerza moral, los referentes morales. Y si una sociedad pierde los referentes morales, pues entonces necesitas policía, claro. Esto es así, necesitas la represión del Estado.
Bueno, la guerra dels malcontents o descontentos, no quiero que nos alarguemos, nos llevaría ya a la primera guerra carlista. He dicho que no me interesa tanto hablar de las guerras carlistas, concretamente hay 3 específicas, pero luego con algunas derivaciones, pero bueno, podemos hacer como una pequeña referencia. Primero, está clarísimo que había un derecho legítimo a don Carlos V al trono de España frente a una niña que era Isabel II. Se había cambiado contra toda legalidad y contra las Cortes de España la ley sucesoria. Se había bajo mano, digamos, la masonería había digamos, movido para que la legitimidad de España cayera sobre esta niña y así poder, evidentemente, tener un control. Don Carlos V, hermano de Fernando VII, se había mantenido en un puesto discreto, pero cuando llega la hora, dice, por el bien de España, yo no puedo renegar de reivindicar la legitimidad, porque él sabía que detrás de eso no era un problema de tener el trono, era un problema de que o España caería en manos de los afrancesados, de la revolución, o bien se podría salvaguardar todavía la tradición. Bien, como es habitual en este tipo de guerras, las guerras se pierden por una serie de traiciones, se pierden por una serie de moderados. Curiosamente, los enemigos más acérrimos, los militares más acérrimos enemigos del carlismo, vienen a ser militares como Narváez, que son, digamos, hoy serían conservadores. Es más curioso. Esa es la idea de las 3 Españas, o de la una España. Bueno, hay varias versiones. ¿Cuántas Españas hay? Mire, hay una España y hay una anti-España. Y la anti-España se divide en 2, la conservadora y la revolucionaria. No sé si me explico. Pero ser conservador es aparte de ser anti-España. ¿Y cómo se demuestra? Pues muy fácil, porque ves toda la historia del siglo XIX y ves cómo los militares más conservadores, más diríamos de derechas, más esto, eran los más profundamente anticarlistas. Los de izquierdas lo único que hacían eran dar golpes de estado para quitarles el poder a los conservadores, porque lo único que querían era el poder. Y en eso, bueno, a base de eso y de traiciones, pues la guerra se pierde. Es una guerra muy dura, es una guerra que va a dar paso pues a la dinastía liberal, a la dinastía ya crecido Isabel II. Por cierto, hay otro golpe ilegal. Bueno, todo el libro cuenta todos los golpes de estado del siglo XIX, que pasan de más de 40 golpes de estado, para que luego hablen de cómo ha evolucionado la democracia en España. Le conceden una mayoría de edad cuando no le corresponde, y bueno, para que vean, Isabel II, no es por meterme con ella, pero el conde de Romanones, como no tengo relación con el conde de Romanones, lo puedo citar, describía así a la reina Isabel: España quedó en manos de esta pobre mujer, que la propia masonería, se sabe, la educó para que fuera una esclava de sus pasiones y de sus instintos. Ya en aquella época de niña le enseñaron a masturbarse, le enseñaban a pornografía, bueno, la iniciaron en el sexo, hubo una cantidad de escándalos porque le traían músicos estos de cámara y, bueno, el primero la desvirgó, el segundo tuvo que salir por las patas, bueno, en fin. Pobre niña. Isabel II, la gran Isabel II, la describe así el conde de Romanones. A los 10 años, Isabel resultaba atrasada. Apenas si sabía leer con rapidez. Era así como los masones habían preparado a la reina de España, precisamente para tenerla controlada. Apenas sabía leer con rapidez. La forma de su letra era propia de las mujeres de pueblo. De la aritmética apenas solo sabía sumar siempre que los sumandos fueran sencillos. Su ortografía era pésima. Odiaba la lectura. Sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Por cualquier estado, exclusivamente en manos de los camaristas, ignoraba las reglas del buen comer. Su comportamiento en la mesa era deplorable y todas sus características de algún modo le acompañaron toda la vida. Bueno, esto era Isabel II, que tenía de confesor, tuvo de confesor. La iglesia dijo, a ver si la salvamos, y puso a confesor a San Antonio y María Claret, que tuvo que salir escandalizado de la corte y volverse a Cataluña, porque dice, aquí salgo, aquí me condeno, de mal que estaba la cosa. Bueno, Isabel II va a caer, ahora no podemos alargarnos, más tarde, por medio hay una segunda guerra carlista, es la guerra de los matinés, o los madrugadores. Es una guerra muy curiosa.
se enlaza también con la Primera Guerra Mundial, Primera Guerra Carlista. Hay unas cosas que no se dicen nunca. La carlista y la segunda, aparte de que hay golpes de estado internos, Espartero toma el poder, consigue echar a Isabel II, bueno, insisto, toda España es una agitación constante de militares, conservadores o revolucionarios a ver quién tiene el control, porque el Estado se está construyendo con el ejército y por lo tanto es el ejército el que tiene el control político. Pero hace falta dinero para construir un Estado moderno y entonces vienen las fases de desamortización que vemos tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Carlista. ¿En qué consiste la desamortización? Pues consiste en que a la Iglesia se le van a quitar buena parte de sus propiedades, esas propiedades se hacen en lotes de tierras enormes, carísimas, que nadie puede comprar, excepto si perteneces a una élite, y por lo tanto los campesinos se quedan sin poder comprar tierras que estaban arrendadas a bajísimo precio por la Iglesia a gentes. En los pueblos los pobres podían vivir porque había tierras comunales de las cuales podían recoger leña, podían llevar su ganado a pastar, era la forma de riqueza común, había más comunismo en el siglo XIX que no en la Unión Soviética, porque la gente, había tierras comunales en los pueblos, todo eso es desamortizado tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Carlista, y a partir de ahí se crea esas dos Españas, esta vez en sentido de diferencia social. ¿Cuántas veces nos lo han dicho al revés? Es que había muchas injusticias, y España estaba, los absolutistas manipulaban al pueblo que era muy pobre, y luego estaban los demócratas y liberales. No, es que los liberales afrancesados, a base de leyes, con Mendizábal, con Mon, etcétera, arruinaron, dejaron en la miseria a buena parte de España y se crearon dos clases sociales tan absolutamente insalvables que era inevitable pues todo tipo de desastres que fue el siglo XIX, el caciquismo, las oligarquías, el control político, etc. Bien, de la guerra de las Matinés podíamos hablar, largo y tendido. Es una guerra que se concentra mucho en Cataluña. Curiosamente, es una guerra también que la dirige Narváez, que es general conservador, o sea, estamos siempre lo mismo. ¿Quién va contra los carlistas? ¿La izquierda? No, es que van los conservadores. Esto es lo sorprendente. Y Narváez, fíjense hasta dónde llega la ironía política, en el Congreso, para dar a entender que esto no era, que los carlistas ya estaban acabados, que esto no era para nada, dice, no, si en Cataluña solamente hay 400 matinés, esto ya, la guerra está acabada, envía al general Pavía, el general Pavía llega aquí, se encuentra que hay miles y miles de carlistas por las montañas, le pegan una paliza a Pavía que lo dejan bien fino, y le obliga a Pavía a hacer un informe, a presentar a las Cortes, diciendo que la guerra ya se ha acabado, cuando aquí les estaban derrotando a los liberales. Pero bueno, también una serie de traiciones que no vienen al caso. El gobierno español pagaba a los campesinos pobres catalanes, les pagaba para que no se alistaran a los ejércitos carlistas. O sea, que digamos, tenían muy claro cuál era el enemigo y cómo desarticularlo. La tercera guerra carlista es la famosa guerra de Carlos VII. Empieza todo con una revolución tremenda, que es la de 1868, donde es cuando cae la monarquía liberal, cae Isabel II, aparece Prim, aparece Serrano, aparece Topete. Prim, masón, Serrano, masón, Topete, masón. Se dan cuenta que España, que ellos quieren una república, pero se dan cuenta que España es tan monárquica todavía que una república va a ser un desastre. Prim tuvo esa visión, Y entonces Prim va a traer, dice, bueno, como no queremos una monarquía liberal, no queremos una monarquía católica, odiamos a los Borbones, pero España necesita una monarquía, traigamos a un monarca, pero que sea anticatólico. Y por eso viene Amadeo de Saboya. Los Saboya habían arrebatado los estados pontificios, eran todos masones, eran todos anticlericales, y Prim dijo, esto es el punto intermedio, el pueblo español es monárquico, tendrá un rey, y como la élite política es anticlerical, tendrá un rey anticlerical y todos contentos. Entonces, en 1868 hay esta revolución. En la historia ha pasado como una revolución más.
No, fue una revolución terrible, anticlerical. Iba directamente a dinamitar, algunos la han comparado incluso de tal nivel de gravedad como la Revolución Francesa de 1789. Por cierto, pensemos que las guerras carlistas curiosamente coinciden con los grandes movimientos revolucionarios, 1830, 1848, que es la guerra de los matinés, 1870, que vendrá la Comuna, la revolución de la Comuna en Francia. Sí, y entonces una ligera, digamos, legislación o relación de la legislación de 1868. En los libros dicen que es una revolución democrática, pero en el fondo era una revolución profundamente anticristiana. 12 del 10 del 68, prohibición de posesión a las órdenes religiosas. Expulsión de los jesuitas. El 15, 3 días después, prohibición de posesión, no podían tener propiedades las órdenes religiosas. Siguiente, supresión de las casas religiosas fundadas después de 1878. Otra ley, supresión de las conferencias de San Vicente de Paúl, que como saben hacían unas labores sociales impresionantes. Se quita la asignatura de teología en la universidad, se suprime la subvención a los seminarios, supresión de los tribunales en las órdenes militares, tribunales permisión de cultos no católicos, incautación de archivos eclesiásticos, desamortización de bienes de obras de pías, circular contra el clero, proyecto de ley del matrimonio civil, estamos hablando de 1868, obligación del clero de jurar la Constitución de 1869, extinción de conventos de misioneros franciscanos, incautación de conventos, circular contra cementerios y su secularización, que ya no podían pertenecer a la Iglesia, desamortización de los bienes de las capellanías, supresión de las canonjías, reducción de los presupuesto eclesiástico, se retira la palabra Dios de los documentos oficiales, ya no se puede poner gracias a Dios o a Dios gracias, tal, eso ya no se puede poner, supresión de las órdenes militares, secularización de los cementerios, separación Iglesia-Estado. Bueno, en fin, como pueden ver, no era una revolución cualquiera, estaba dirigido clarísimamente a exterminar toda presencia pública de la Iglesia Católica. ¿Qué va a pasar? Amadeo de Saboya, cuando llega a España, se encuentra que su gran mentor Prim se lo ha encargado, esa famosa venganza masónica a través de un anarquista. Saboya se encuentra que le hacen vacío, todo el mundo iba por la calle, la gente por Madrid le cantaba chufletas, el tío decía aquí, soy el rey, y al final decide un día irse, se va, pero además se hace una carta de abdicación, avisa a unos ministros, me largo, adiós, se va al tren. Y entonces habían invitado a 20 diputados que lo acompañaran, aparecieron 4 y gracias, y se fue. Y su mujer, la pobre, se murió al cabo de poco pues, de la experiencia española, que debió ser tremenda. Entonces viene, evidentemente, la Primera República. La Primera República es tan tremenda, lo que pasa, que no llega ni siquiera a poder formular una constitución. Hay 4 presidentes, es la influencia ya catalana en la política madrileña, que es terrible, nadie hacía caso a nadie, el propio presidente Figueras al final expresa aquella famosa frase de dice, señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros, coge del tren y se va a Madrid y además sin decir que se va, y todo el mundo se queda, España tal, las guerras cantonalistas, de repente Murcia contra el pueblo de al lado, Utrera se independiza de Sevilla, Alcoy monta ahí una revolución que se carga a todos los curas y declara la guerra al pueblo de al lado, allá están más de 26 sublevaciones cantonalistas, y claro, ante esto, don Carlos VII dice, España se muere, entonces se proclama, se empieza la Tercera Guerra Carlista, coincide con la guerra de Cuba, coincide, digamos, con toda una serie de situaciones tan trágicas que cuando el carlismo ya va a ganar y ya, porque está tan debilitado el régimen liberal, aparece misteriosamente una versión de Tejero, que es el golpe de Estado de Pavía, ese militar que había recibido palos aquí en Cataluña. Pavía, le dan orden, Pavía odiaba a la dinastía liberal, la odiaba a muerte, y Pavía entra, no a caballo, como dicen, pero sí que entra con guardias civiles, cierra el parlamento y dice, se acabó el broquil, traemos al odiado Alfonso XII, por cierto, que como doña Isabel
la habían casado con su primo don Francisco de Asís, que le llamaban doña Francisquita, porque parece que sus tendencias sexuales eran algo, no eran muy heteropatriarcales, pues no había forma de que la dejara embarazada, ¿eh? Y entonces, bueno, al final, bueno, el hijo que tienes de un militar valenciano, pues moltó, y todo el mundo lo sabía, y le llamaba el pulmoltejo, ¿no? A Alfonso XII. Bien, a partir de ahí viene la guerra, se pierde también pues por causas. Pensemos que es todo un estado que está en la guerra de los matinés, uno se podía librar del servicio militar, si era rico y compraba un ejército para el caballo. Entonces tu hijo no iba al ejército, pero si eras pobre tenías que ir a morir, y entonces a las batallas. Y entonces el pueblo carlista en armas, pues los recursos eran del pueblo, no había más. Bueno, la guerra se pierde, y el carlismo va a entrar en una fase política muy interesante, muy potente. No quiero alargarme. Muy potente en el sentido de que se reconstruye como un movimiento político cuando ya lo daban por muerto. El carlismo lo dan por muerto innumerables veces. Parece Franco, que cada 2 por 3 va resucitando, porque, bueno, lo han muerto en la primera guerra carlista, en la segunda, en la tercera, y empieza a tener los estudiosos, como Jordi Canal, dicen, el carlismo tuvo una capacidad increíble de fortalecerse como partido político. Incluso se pone como prototipo de nueva forma de organización política que nunca había aparecido en la historia. Construir círculos con locales para conferencias, con locales con bar, con locales donde había cajas de resistencia por si los trabajadores carlistas eran expulsados de las empresas, eran represaliados, se enseñaba a leer, se enseñaba a escribir, se hacían obras de teatro. Bueno, se despliega una prensa impresionante, y cuando incluso llega a tener una minoría de diputados, que entre diputados y senadores fueron más de 50 en las Cortes del 1871, antes de la guerra, pero después de la guerra se consigue rehacer y el carlismo, bueno, va a haber una serie de crisis, no vamos a entrar en ellas, pero va a haber un tiempo, digamos, de evolución del carlismo, en sentido de maduración, que acabará llevando a la cruzada del 36. Mientras tanto, ocurren varias cosas, o quiero contar varias cosas del libro que no sean de historia pura y dura. El libro habla de los pensadores carlistas. Ocurre una cosa muy curiosa, el carlismo no tiene pensadores propios, no tiene ideólogos, porque el carlismo nunca ha sido una ideología. Una tradición viva nunca es una ideología. La ideología es un proceso de racionalización falso de la realidad, y que tenemos que meter la realidad ahí sea como sea, que es lo que hizo el marxismo. Estos son los principios, pues todo el mundo tiene que... y, oiga, que está matando a millones de personas, está hundiendo la sociedad, da igual, la ideología manda. Por eso el carlismo nunca tuvo ideólogos. Y curiosamente se alimentó de lo que se llaman los neocatólicos, que eran aquellos que cuando la revolución se ponía muy dura, muchas veces militaban en los partidos conservadores, pero decían, nos hemos equivocado, tenían la capacidad intelectual y la honestidad de decir, nos hemos equivocado, la vía, la salvación de España está en el carlismo, y por eso grandísimos pensadores que hoy nos los han silenciado, nos los han callado, Hortilara, Aparici Guijarro, Navarro Villoslada, más posteriormente Vázquez de Mella, Maeztu, que tiene una evolución clarísimamente hacia el tradicionalismo, Víctor Pradera, toda una serie de autores, personajes, periodistas, pensadores, no ideólogos, pensadores, que no eran de tradición carlista, pero ante la crudeza de una revolución que iba a matar la esencia de España, sabían que la salvación de España no podía estar en el conservadurismo del sistema liberal, que de hecho el conservadurismo del sistema liberal mete y activa todo lo que puede, y explicaría, eso sería para otra conferencia, el origen del nacionalismo. Muchas veces se dice el carlismo evoluciona en el nacionalismo, no, el nacionalismo se inventa en Madrid con nombres y apellidos para que en las zonas donde hay más carlismo
se cree una especie de simulación, de regionalismo y tal, para ir debilitando poco a poco al carlismo, y ellos acabar pactando que todas las masas católico-carlistas acabarán integrándose en el sistema, en el Partido Conservador. No lo consiguieron nunca, eso al carlismo le costó poco a poco irse apartando. Hay otro capítulo, voy a ir muy breve, que son los otros carlismos, para entender que el carlismo no es un partido, no es un movimiento concreto, no es una cosa de un rey que quería un trono, ¿no? Sino que hay muchos movimientos paralelos que van a defender ese sentido de la tradición en sus países. Y muchas veces eran países republicanos, por lo tanto la tradición para ellos era defender la república. El carlismo nunca absolutizó la monarquía, la defendía porque veía que era la esencia de España y lo que había, ese hilo, ese cordón umbilical de la historia de España. Pero aparecen los cristeros, como todos sabemos, algún día podremos hacer aquí una conferencia sobre los cristeros, cómo se defienden a muerte y se levantan en armas, como después harían los carlistas en la cruzada del 36, porque el gobierno de Calles prohíbe ya todo culto católico en México. Tenemos los miguelistas, que son un parecido carlismo, un tradicionalismo en Portugal. Tenemos los santafedistas, que son aquellos no italianos, sino de los reinos antiguos de Italia, que ante las invasiones garibaldinas pues se defienden y en el sentido de cruzada, y ven como las tropas napoleónicas lo único que quieren es exterminar la iglesia, como arrasan las iglesias, se llevan todas las joyas, y bueno, es un movimiento absolutamente popular, en el cual, por cierto, en el Brigantaccio llegan a participar los líderes en Italia de la contrarrevolucionarios, son carlistas que han pasado de la guerra de los matinés, muchos catalanes, y acaban dirigiendo las huestes populares contra las tropas garibaldinas. O bien, evidentemente, el movimiento vandeano, que es la gloria, digamos, de la contrarrevolución frente a Francia, como, digamos, son los primeros que son conscientes de que la cristiandad va a morir si no hay una resistencia. Y ahí se comete el primer genocidio en la historia, cuando las tropas infernales, las llamaban así, pues arrasan toda la Vendée, arrasan buena parte de la Normandía y acaban prácticamente con un tercio de la población de la zona, matando a niños, mujeres, arrasándolo todo, etc. Bueno, esto es un capítulo dedicado a este tema. Voy acabando. El carlismo, algunos han dicho, bueno, estos eran unos palurdos campesinos controlados por curas. No, el carlismo, cuando la sociedad española evoluciona, va a tener algo que está muy poco estudiado. Víctor Ibáñez lo ha adelantado estudios, cosas muy interesantes. Hay, yo creo que ya 2 tesis doctorales, que es el obrerismo en el carlismo. En el Ateneo, en Barcelona, en el Ateneo legitimista tradicionalista en Sants, que hay un círculo tradicionalista absolutamente lleno de obreros, se forman los sindicatos libres, los famosos sindicatos libres, que son los únicos que tienen narices de enfrentarse tanto a la CNT, a la FAI. Curiosamente, cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, para no pactar con los carlistas, pacta con la UGT, imagínense. Primo de Rivera, soy la derecha, los conservadores, y pacta con la UGT. Dice, ¿y para qué? Para que no estén los anarquistas, pero tampoco esté el sindicato libre. Bueno, el movimiento es apasionante estudiarlo, porque los tradicionalistas se sumaron muchos obreros que no eran carlistas, pero eran sus enemigos, unos de sus enemigos eran sindicatos aparentemente católicos que se dedicaban, ellos entendían que la labor obrerista era hacer grandes cenas entre ricos para comer grandes pollos y pavos y recaudar unos dineros para luego comprar unas gallinas delgadas para los pobres, ¿no? Y así esto lo hacía el Conde Güell y todo esto, el obrerismo del Conde Güell. En cambio, los carlistas, pues si había que salir a pegar tiros a la calle porque habían matado a no sé quién, a un compañero, pues salía. Bueno, es una historia más que apasionante, que desmonta el mito. Y luego viene la cruzada del 36. La cruzada del 36, podemos hablar lo que queramos, se puede discutir. Miren, si no llega, el carlismo llega a participar con unos 100.000 requetés voluntarios,
pero es tan importante la participación del carlismo que la guerra hubiera cambiado totalmente. La guerra carlista hubiera cambiado, la guerra civil totalmente. Gracias al carlismo se puede defender Zaragoza junto con falangistas. Eso impide que todas las tropas de Durruti se coman todo el frente y abran hasta Madrid, y por tanto Madrid hubiera sido inexpugnable. Consiguen avanzar y romper todo el frente norte y acabar con el frente norte, con lo cual eso permite luego concentrar tropas. Bueno, el carlismo dejó lo mejor de sí mismo, deja miles y miles de muertos. Las unidades carlistas son las que tienen prácticamente, hay excepciones que las superan, pero junto a los legionarios y tal, pero que tienen más bajas en los combates. Y bueno, es todo un ejemplo de patriotismo y de entrega. En el libro se hace un pequeño vademecum del significado de la boina roja, el significado de cosas. Una cosa muy típica de los tercios carlistas era el Cristóforo. Era un soldado, normalmente un sargento, que llevaba un Santo Cristo elevado, y iba siempre caminando con la bandera delante de las tropas. Esto muchas veces ha servido para ironizar tal, los carcundas. Por cierto, carca parece que viene de carcunda, que viene del portugués, el jorobado. Algunos dicen que carca es el acrónimo de carlista católico. Bueno, en fin, no nos meteremos. Pero los cristóforos, que han sido... ¿para qué eran? Era una cosa muy bonita. Era porque en medio del combate, en medio de la batalla, en medio, sabemos que las banderas nunca podían tocar tierra, la bandera era sagrada, donde iba la bandera iba la unidad, pero siempre había uno que estaba con el Cristo levantado para que cualquier soldado que estuviera herido de muerte pudiera mirar a Cristo, ¿no? Poder tener la última imagen, lanzar la última ejaculatoria y poder morir, digamos, en gracia. Vivían ese espíritu de cruzada, como se había vivido en la primera guerra carlista, como se había vivido en la batalla de Lepanto, como se había vivido en la Reconquista, como se había vivido en toda la historia de España. Hay anécdotas, el libro está lleno de anécdotas que son muy divertidas, pero no las voy a contar, se lo leen. Pero sí decir una cosa curiosa que nadie sabe, o muy poca gente sabe. Del carlismo salieron muchos personajes, de los más curiosos, desde la estatua de Colón aquí en Barcelona, la hace un ingeniero carlista, la fuente de Montjuïc es de su hijo, Carlos Bohigas, los grandes gramáticos del euskera, como Resurrección Ascue, se lo tuvo que callar, que era carlista, pero bueno, fue carlista. Bueno, encontraríamos carlistas que inventaron, uno que creyó que inventó la bomba atómica. Bueno, hay toda una serie de personajes, a cual más divertido. Y lo pongo en el libro para demostrar que tampoco era gente tan rara, había gente de todo, ¿no? Pero hay una cosa curiosa, hay todo un santoral de santos que no se conoce, o no se quiere reconocer, que provenían del ambiente carlista. No quiero hacer una apología de decir, solo los carlistas pueden ser santos, no, evidentemente. Pero de ese humus cultural tradicionalista salió muchísimos santos, desde Santa Joaquina de Vedruna, madre de 9 hijos, luego enviuda, luego tiene 4 de sus hijas acaban en su orden religiosa, funda una orden religiosa, lleva casas de caridad por todos lados. El padre es el padre Mañanet, Santo José Mañanet, había participado y había hecho ganar elecciones a diputados carlistas en Lérida. Luego pues hace sacerdote, está al servicio del obispo Caixal, que es designado por el Papa de la época como jefe castrense de los ejércitos carlistas. Por cierto, gracias a Mañanet y una especie de visión que tiene de que hay que construirse un templo y ese templo tiene que estar consagrado a San José, por lo tanto a la Sagrada Familia, es gracias a ese sueño de este santo, de ambientes carlistas, gracias al cual pues aparece, se inicia la Sagrada Familia, y contaríamos así como en la historia de la Sagrada Familia hay el sacerdote que matan, el hermano, eran todos familias carlistas. Bueno, y iríamos descubriendo que el carlismo era parte de la sociedad, era parte de España, era un movimiento muy potente. Entonces, quiero hacer un pequeño homenaje también a los mártires de la tradición en la cruzada, en las zonas donde no triunfa el alzamiento militar.
el carlismo sufre una persecución. Coges por ideologías políticas los que son asesinados y es evidente que iban primero a por los carlistas. Aquí de la Lliga, en Cataluña, matan a 100 y pico, de los cuales los pobres eran los pobres desgraciados de concejales de pueblecitos pequeños, porque los líderes todos salen corriendo y a Cambó evidentemente no le pillan, porque ya estaba en el Adriático, ahí en su barco, en su yate. En cambio, ya hemos contabilizado más de 1.200 carlistas asesinados aquí en Cataluña, represaliados. ¿Por qué? Porque estaban significados, o porque eran carlistas, o porque eran los que llevaban las parroquias, o porque llevaban la adoración nocturna. Por lo tanto, y de hecho ya hay 11, el domingo, hace 2 domingos, se beatificó a Mariano Mullerat, que es un carlista de Arbeca, de Lérida, y fue fusilado con 7 carlistas más. Lo fusilan y moribundos los queman, y bueno, la historia martirial es impresionante. En Valencia pues hay 10 mártires, 10 beatos reconocidos por la Iglesia Católica. Eso es para decir que no es incompatible, como nos hace creer el liberalismo, la política y la religión. Se puede ser político y santo, se puede ser político y mártir, se puede ser mártir y político, se puede ser santo y político, y no pasa nada. Esto no es mezclar la religión con la política, porque si no significaría que es antinatural ser religioso o es antinatural ser político, y como son dos cosas naturales, pues se pueden conjugar perfectamente. Y voy acabando, sí, tengo que acabar, qué remedio. Ya me gustaría seguir hablando. Hay un momento, uno de los capítulos está dedicado, se titula, es muy curioso, el ideario explicado al sujeto posmoderno. Esto es, cómo explicar el carlismo a la gente que nunca ha tenido el carlismo en una sociedad posmoderna, donde ya no entendemos los valores, donde no entendemos lo que es la monarquía, donde el sentido de patria lo confundimos con un nacionalismo muchas veces, con una estructura puramente administrativa del Estado, no entendemos lo que es el principio de autoridad, no entendemos lo que es el principio de subsidiariedad, que es la construcción natural de las sociedades, y eso eran los fueros del cuatrilema carlista. Cuando habla de Dios o se plantea el problema de Dios, empieza con una pregunta muy sencilla. Plantéese usted, sujeto posmoderno, si Dios existe o no existe. Si no existe, todo está permitido, como decía Dostoyevsky. Y si existe, pues empieza a pensar qué consecuencias tiene. Y el carlismo, cuando defiende su ideario, pues lo defiende como unos principios, no como una ideología, a partir de los cuales puedes vertebrar tu vida, tu existencia. No hay una sola familia que se pudiera vertebrar con el Capital de Carlos Marx. No sé si me explico. Voy a aplicar el Capital de Carlos Marx a mi familia, la plusvalía de mis hijos y tal. Mire, pero con el ideario carlista sí, y de forma tan connatural que por eso el carlismo sobrevivió durante tanto tiempo. 2 cosas para acabar. Una, no conocen la novela de Hemingway, Por quien redoblan las campanas. Es una novela muy curiosa porque aparecen 2 carlistas. Aparecen 2 carlistas. Uno no tiene nombre y lo mata. El protagonista es un republicano, es un militar de las brigadas internacionales, están por las montañas y mata a un carlista en una de las correrías. Y entonces, en esta novela no sale el nombre de este carlista. Y el soldado de las brigadas internacionales, que es un americano, le coge las cartas de su familia y leyendo las cartas intenta entender, porque piensa que es un fascista, e intenta entender, bueno, ¿y por qué viene a la guerra? ¿Por qué está haciendo la guerra? ¿Por qué lucha? ¿Por qué ideología está luchando? Con su madre, pues habla de cómo va la casa, cómo va la granja, el caserío, cómo está papá, cómo están los hermanos, cómo reza mucho por mí, tal. No aparece nada de queremos el poder y queremos la igualdad y queremos... Entonces se sorprende, dice, este hombre está luchando por la vida, que es lo natural, está luchando por su familia, por su tierra, por lo que... no está luchando por ninguna ideología, es un personaje abstracto. Pero la novela, al final aparece otro carlista, que la novela acaba, que lo va a matar, el de las brigadas internacionales, Robert Jordan, lo va a matar. Dice que aquí aparece una cosa que brilla, en el fondo es un detente, es un sagrado corazón,
Y ese tiene nombre, Barrendo, le conoce, es Barrendo, y va por él, ¿no? Entonces se interpretan, los que saben de literatura, dice, Barrendo es el carlista real, es un hombre real, y el que representa la modernidad es el miliciano, y matándolo, lo que va a hacer es matarse a sí mismo, ¿eh? Cuando quiero matar la realidad, me voy a matar a mí mismo, ¿eh? Y por lo tanto, y además en todo el ambiente de por quién doblan las campanas, es un ambiente de un grupo de estos de revolucionarios que están en la montaña, y todo es nihilismo, todos tienen tentación de suicidarse, todos luchan por una ideología, pero nadie se cree esa ideología, se nota que es la falsedad de la modernidad. Y entonces, matar a Barrendo, matar a ese carlista, matar a ese, es como decir, no me atrevo a suicidarme, pero quiero matarle a él porque eso es la realidad, y no soporto la realidad, ¿eh? Y en cierta medida, cuando alguien me pregunta, ¿y el carlismo para qué sirve? Bueno, pues miren, el carlismo sirve porque como si el carlismo desapareciera, perderíamos el referente de la realidad de lo que es España, ¿eh? Acabaría desapareciendo. Y así acaba el libro con una especie de profecía de Vázquez de Mella, posiblemente es tremenda. Alguno dirá, usted es un pesimista tremendo. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por cierto, no grabes ahora, Malraux, no sé, graba, es una broma. Malraux, el famoso ministro comunista francés, decía, ¿qué es un fascista? Decía, un fascista es un pesimista activo. Pues bueno, pues a uno a esto le parecerá que es pesimista, pero no, es una visión metapolítica profundísima. Si a alguien esto no le dice nada, o le piensa que esto era una locura, una chorrada de Vázquez de Mella, entonces, a mi entender, y con todo perdón, no habrá entendido lo que es la historia de España, ni evidentemente lo que es el carlismo. Dice Vázquez de Mella hace ya 100 años, dice, mi creencia es tan firme, va a hablar de, él prevé qué será de España o del mundo si se hunde la tradición, si se hunde la esencia de las patrias, si se hunde nuestra religión, si se hunden nuestras creencias, ¿eh? Dice, mi creencia es tan firme sobre la esterilidad de las contiendas parlamentarias, de las democracias, de estos falsos parlamentos, todo esto que vivimos hoy en día, y de la proximidad de contiendas sociales. Ella prevé, vamos a vivir un mundo de agitaciones, de controversias, de contiendas, de guerras, vinieron las guerras civiles, las guerras mundiales, y lo que nos quedará por vivir, que si no la hubiera arraigado esta idea en mi estudio de la impiedad moderna en todas sus formas, me la impondría yo mismo como extraña ceguera de los que no ven la marcha vertiginosa de la revolución. Está diciendo, me encuentro que yo estoy viendo que nos vamos al desastre, ¿eh? España se va al desastre, por eso hay que salvar España, porque nos vamos al desastre, pero parece que la gente es ciega, que la gente no lo ve, y parece que la solución de todo pues será acabar votando en unas elecciones y ya está, ya hemos salvado a España. Y Vázquez de Mella dice no, no es así, dice, en las crisis supremas suelen los humildes ver con más lucidez que los listos, que frase más profunda, porque yo creo que aquí todos somos bastante humildes y vemos con muchísima más lucidez lo que está pasando en España que los pedantes y los periodistas y los analistas políticos y todo esto, Yo tengo el presentimiento de que la hora de una catástrofe social preparada por 3 siglos de herejías y uno de ateísmo está próxima, y que se va a dividir de nuevo la historia con una edad que termina y con otra que comienza. Y temo que el día en que se apague esa lucecilla que arde en la colina del Vaticano, es como diciendo, lo único que nos queda es todavía la luz del magisterio, de la fe, como se apague esa velilla, ya vendrá la oscuridad. Dice, una nube sombría y tormentosa acabará invadiendo los horizontes y nos iluminará súbitamente entre centellas y truenos, etc. Dice, calcinando por la revolución esta Europa apóstata, cobarde, ola negra, muy negra, coronada de espumas ensangrentadas, que arrastre entre sus aguas impuras astillas de tronos y fragmentos de altares. No quedará nada de lo que es la tradición, no quedará nada de lo que ha sido Europa. Sí, tendremos un Parlamento Europeo diseñado así estilo masónico y 1000 tíos viviendo el cuento, pero Europa quedará arrasada. 1000 astillas, de tronos
y fragmentos de altares, y que dé comienzo una noche funeral que se cierna sobre la tierra y parezca interrumpir la historia. Entonces, esto que es tan tétrico, y parece que es una debacle, y yo creo que muchos o algunos de nosotros experimentamos que algo está pasando de esto, pues el carlismo, si tiene algún sentido todavía, al menos como referencia, no tanto como fuerza política, pero sí como referencia vital y existencial, es poder evitar esto. Entonces acaba con una poesía de Valle Inclán, que como todo el mundo sabe, pues era un carlista un poco de pose, pero tiene una poesía muy así, muy alentadora, así muy romántica, pero nunca cabe, no soy romántico, pero acabamos con una poesía algo romántico, como de esperanza, ¿no? Como diciendo, llamando a los jóvenes, no olvidéis vuestras raíces, no olvidéis vuestras tradiciones, no olvidéis vuestros deberes, no olvidéis lo que ha sido España, no olvidéis lo que ha sido la monarquía hispánica, el imperio español. Y entonces esto lo expresa con esta poesía y acabo. Dice, mientras quede un brazo, es Valle Inclán, mientras quede un brazo que mueva una onda, alguien que pueda luchar, mientras queden piedras en los pedregales, si no tenemos con qué luchar, pues tendremos piedras al menos, mientras tenga ramas en esa vieja fronda, al final pues encontraremos siempre una rama para defendernos, donde cortar picas para tus zagales, mientras que en tu pro se mueva una lanza, rey, para tu gloria hay una esperanza. Pues muchas gracias.